Hay un vacío en la historia más contada del mundo. Un silencio de casi 20 años que nadie se atreve a llenar con certeza. Desde que Jesús tenía 12 años hasta que apareció públicamente a los 30, los evangelios canónicos no dicen casi nada, y ese silencio no es casualidad. Es una ausencia tan profunda que ha generado más preguntas que respuestas, más especulaciones que verdades, y más misterio que cualquier otro episodio de su vida. ¿Qué hacía Jesús entre los 13 y los 30 años? ¿Dónde estaba? ¿Con quién caminaba? ¿Qué aprendía? ¿Qué enseñaba? ¿Por qué los evangelios, que describen con tanto detalle su nacimiento, su muerte y su resurrección, ignoran por completo casi 2 décadas de su existencia? Está en lo que se borró. Investigadores, teólogos, historiadores y buscadores espirituales han dedicado siglos a intentar reconstruir esos años perdidos. Y uno de los nombres más valientes en esa búsqueda es el del escritor español Comcaso Benítez, quien en su obra monumental Caballo de Troya y en sus investigaciones posteriores se atrevió a narrar lo que la Iglesia nunca quiso contar. Pero esto no es ficción, no es fantasía, es una investigación que conecta textos apócrifos, tradiciones orientales, testimonios históricos y escritos prohibidos que fueron ocultados por siglos. Y lo que revelan esos documentos es tan poderoso que, de ser aceptado, transformaría por completo nuestra comprensión de quién fue realmente Jesús. Porque Jesús no era solo un carpintero de Nazaret que un día decidió predicar, era un hombre que viajó, que estudió, que aprendió de otras culturas, que cuestionó, que buscó, que sufrió, que amó profundamente y que se preparó espiritualmente en lugares que la historia oficial nunca menciona. Este video no es para quienes buscan respuestas cómodas. Es para quienes están dispuestos a cuestionar lo que siempre les dijeron, para quienes sienten que hay algo más profundo detrás del relato oficial, para quienes intuyen que la verdad completa sobre Jesús nunca fue contada en su totalidad. Vamos a explorar juntos los años ocultos de Jesús. Vamos a caminar por los mismos senderos que él caminó, aunque hayan sido borrados de los mapas oficiales. Vamos a escuchar las voces que fueron silenciadas. Y vamos a descubrir que el Jesús que conocemos es solo una fracción del Jesús que realmente existió. Respira profundo, abre tu mente y prepárate para conocer una historia que cambió al mundo, pero que el mundo nunca te contó completa. Todo comenzó con una simple pregunta que un niño hizo en una clase de catequesis: ¿qué hacía Jesús cuando tenía mi edad? El sacerdote sonrió y respondió, pero el niño insistió, y a los 20 y a los 25. Silencio. Esa pregunta sin respuesta es la misma que ha inquietado a teólogos, historiadores y creyentes durante 2000 años. Los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, mencionan apenas un episodio de la infancia de Jesús, cuando a los 12 años discutió con los doctores de la ley en el templo de Jerusalén. Ni una palabra, ni una pista, hasta que reaparece a los 30 años para ser bautizado por Juan el Bautista. 18 años de silencio absoluto. Pero aquí está el primer descubrimiento que casi nadie menciona. Ese silencio no es accidental. Es intencional. Los primeros concilios de la Iglesia, especialmente el de Nicea, en el año 325 don Centésimo, decidieron qué textos serían considerados sagrados y cuáles serían descartados, ocultados o destruidos. Y muchos de esos textos prohibidos hablaban precisamente de esos años perdidos. Uno de esos textos es el Evangelio de la Infancia de Tomás, un documento apócrifo que narra episodios de la niñez y adolescencia de Jesús que nunca llegaron a la Biblia oficial. Otro es el Evangelio acuático, que menciona viajes de Jesús hacia el oriente. Y hay más manuscritos tibetanos, tradiciones de la India, relatos persas y registros históricos que coinciden en algo sorprendente. Jesús viajó, Jesús estudió, Jesús fue iniciado en conocimientos espirituales que iban mucho más allá de lo que un joven judío podía aprender en Galilea. El investigador Nicolás Notovich, un periodista ruso que viajó a la India a finales del siglo XIX, afirmó haber encontrado en el monasterio budista de Hemis, en Ladakh, unos manuscritos antiguos que hablaban de un tal Isa, un joven profeta de Occidente que llegó a la India a los 13 años y estudió durante varios años en templos budistas e hinduistas antes de regresar a su tierra natal, Isa, el nombre semítico de Jesús. Cuando Notovich publicó su hallazgo en 1894 bajo el título La vida desconocida de Jesucristo, fue inmediatamente atacado por la Iglesia,
ridiculizado por académicos occidentales y acusado de fraude, pero décadas después otros investigadores como Swami Abhejananda y Nicholas Roerich visitaron el mismo monasterio y confirmaron la existencia de esos textos. ¿Coincidencia? ¿Invención? Benítez, en su saga Caballo de Troya, narra con una precisión casi periodística esos años ocultos. Describe cómo Jesús, junto a su tío materno, viajó hacia el este siguiendo antiguas rutas comerciales. Cómo conoció a maestros esenios, a sabios persas, a filósofos griegos y a monjes budistas. Cómo aprendió lenguas. Estudió textos sagrados de otras tradiciones y desarrolló una comprensión espiritual que trascendía las fronteras religiosas de su tiempo. Y aquí está la clave. Jesús no llegó al río Jordán como un improvisado predicador. Llegó como un maestro preparado, como alguien que había recorrido un camino profundo de búsqueda, aprendizaje y transformación interior. Pero si esto es cierto, si realmente Jesús viajó y estudió en Oriente, ¿por qué la Iglesia decidió ocultarlo? La respuesta te va a sorprender porque lo que Jesús aprendió en esos años no solo amplió su visión espiritual, también lo alejó de las estructuras de poder religioso de su tiempo. Y eso lo convertiría inevitablemente en una amenaza. Pero antes de entender por qué ocultaron su historia, necesitamos saber qué fue lo que realmente vivió. Y eso comienza en un lugar inesperado, en las ruinas de un pasado olvidado que la historia oficial nunca quiso reconocer. Para entender los años ocultos de Jesús, primero debemos entender el mundo en el que nació. Y ese mundo era mucho más complejo, diverso y espiritualmente rico de lo que nos enseñaron en la escuela dominical. Palestina en el siglo I no era un lugar aislado, era una encrucijada de civilizaciones. Estaba bajo ocupación romana, pero sus caminos estaban llenos de mercaderes griegos, filósofos estoicos, magos persas, comerciantes egipcios y peregrinos de todo el Medio Oriente. Las ideas viajaban tanto como las mercancías. Y en ese contexto, un joven curioso y espiritualmente inquieto como Jesús no podía quedarse encerrado en una carpintería. Los esenios, una secta judía mística que vivía en comunidades cerradas como Qumrán, eran conocidos por su rechazo al Templo de Jerusalén, su estudio profundo de textos sagrados y su preparación espiritual rigurosa. Algunos investigadores, incluido Benítez, sostienen que Jesús tuvo contacto directo con los esenios, posiblemente incluso vivió entre ellos durante parte de su adolescencia. Explicaría su conocimiento profundo de las Escrituras, explicaría su capacidad para debatir con doctores de la ley a los 12 años, explicaría su visión crítica del sistema religioso institucional y explicaría por qué su mensaje resonaba con tanta fuerza entre los marginados y los excluidos del sistema. Pero los esenios no eran los únicos. También existían los terapeutas de Egipto, una comunidad mística judía que practicaba la contemplación, la sanación espiritual y el estudio de textos sagrados en el desierto cerca de Alejandría. Filón de Alejandría, filósofo judío contemporáneo de Jesús, los describe con admiración. Recordemos que Mateo menciona que Jesús fue llevado a Egipto siendo niño para huir de Herodes. Pero el Evangelio no dice cuánto tiempo estuvo allí ni qué hizo durante esos años. Es posible que esa estancia en Egipto no fuera solo un refugio temporal, sino también un periodo de aprendizaje. Egipto, en ese tiempo, era el centro intelectual del mundo antiguo. Alejandría albergaba la biblioteca más grande de la historia, un lugar donde se estudiaban textos griegos, hebreos, egipcios, persas e incluso hindúes. Era un crisol de conocimiento. Y si Jesús estuvo allí, aunque fuera de niño, esa experiencia habría dejado una huella imborrable en su conciencia. Ahora bien, la teoría más audaz y también la más polémica es la que sostiene que Jesús viajó hacia el este, hacia Persia, hacia la India, hacia el Tíbet. Esta idea no es nueva. De hecho, existen múltiples fuentes históricas, aunque fragmentarias, que apuntan en esa dirección. El ya mencionado manuscrito de Hemis en Ladakh habla de un joven llamado Isa que llegó desde Occidente a los 13 años. Según ese texto, Isa estudió los Vedas, aprendió sánscrito, debatió con brahmanes sobre la desigualdad de castas, algo que él rechazaba, y pasó tiempo con comunidades budistas aprendiendo sobre la compasión, el desapego y la iluminación interior. Después de varios años, según el manuscrito, Isa regresó a su tierra natal con una misión clara: enseñar la verdad espiritual y enfrentarse a las estructuras religiosas corruptas de su tiempo.
El mensaje de Jesús, amor universal, rechazo a las jerarquías religiosas, compasión hacia los marginados, crítica al legalismo, énfasis en la transformación interior, tiene ecos profundos de las enseñanzas budistas e hinduistas, no porque las copiara, sino porque esas verdades son universales. Y si Jesús las estudió directamente en sus fuentes orientales, eso no disminuye su grandeza. Al contrario, la enriquece porque Jesús no habría sido un simple repetidor de dogmas judíos. Habría sido un buscador espiritual que integró lo mejor de múltiples tradiciones para ofrecer al mundo un mensaje transformador. Pero aquí surge la pregunta incómoda. Si esto es cierto, ¿por qué la Iglesia lo ocultó? La respuesta es sencilla y perturbadora a la vez, porque reconocer que Jesús aprendió de otras tradiciones espirituales destruiría la narrativa de exclusividad religiosa que la Iglesia construyó durante siglos. Admitir que Jesús estudió con budistas y brahmanes implicaría aceptar que la verdad espiritual no es propiedad de una sola religión, y eso, para las instituciones que basan su poder en la exclusividad, es inaceptable. Por eso borraron esos años. Por eso rechazaron los textos que los mencionaban. Por eso convirtieron a Jesús en una figura estática, inmaculada, desconectada de su humanidad. Pero la verdad siempre encuentra grietas por donde filtrarse, y esas grietas están en los textos prohibidos, en las tradiciones orales, en los hallazgos arqueológicos y en las investigaciones de quienes, como Benítez, se atrevieron a mirar más allá de lo oficial. Ahora bien, si queremos entender realmente qué fue lo que Jesús aprendió en esos años, necesitamos ir más profundo. Necesitamos adentrarnos en las verdades ocultas que casi nadie se atreve a mencionar, y eso es lo que haremos a continuación, porque lo que está a punto de revelarse no es solo historia. Es conocimiento espiritual que fue suprimido deliberadamente para mantener a la humanidad en la ignorancia. Existe una verdad incómoda que la institución religiosa ha evitado durante siglos. Jesús no vino a fundar una religión, vino a despertar conciencias, y esa diferencia lo cambia todo. Cuando lees los evangelios sin el filtro dogmático, te das cuenta de algo revelador. Jesús constantemente desafiaba las estructuras religiosas de su tiempo, criticaba a los fariseos por su hipocresía, sanaba en sábado, rompiendo la ley judía, tocaba leprosos, compartía con prostitutas, hablaba con samaritanos, no respetaba las divisiones sociales ni las normas religiosas que separaban a las personas. Y cuando le preguntaban por el reino de Dios, no hablaba de templos ni de rituales. Decía, «El reino de Dios está dentro de vosotros». Esa frase, registrada en Lucas 17 y 21, es revolucionaria, porque implica que la conexión con lo divino no depende de intermediarios, ni de instituciones, ni de sacerdotes. Es directa, es interna. Es personal. ¿Y sabes dónde más se enseña esa misma verdad? En el budismo, en el hinduismo, en el sufismo, en el taoísmo. Todas las grandes tradiciones místicas coinciden en un punto central. Lo divino no está afuera, está dentro. Y el camino espiritual no es hacia un cielo externo, sino hacia una transformación interior. Si Jesús realmente estudió en Oriente, habría estado expuesto a esas enseñanzas profundas. Habría aprendido sobre la meditación, sobre el silencio interior, sobre la compasión activa, sobre el desapego del ego. Y cuando regresó a Palestina, habría traído consigo una síntesis única, la espiritualidad mística universal expresada dentro del contexto profético judío. Pero eso era peligroso, porque si las personas descubrían que no necesitaban templos, ni sacerdotes, ni jerarquías religiosas para conectarse con Dios, ¿quién tendría el poder? ¿Quién controlaría las conciencias? ¿Quién cobraría los diezmos? Por eso la Iglesia primitiva, especialmente después de Constantino, tuvo que transformar a Jesús en algo diferente. Tuvo que convertirlo en un Dios inalcanzable, en una figura de autoridad religiosa, en el fundador exclusivo de una institución que se declararía la única portadora de la verdad. Y para hacer eso, tuvieron que borrar todo rastro de su humanidad, todo lo que lo hacía cercano, accesible, humano, todo lo que mostraba que él también había sido un buscador, un aprendiz, un caminante espiritual que cuestionó, dudó, sufrió y creció. Los textos neonanios, los textos neonósticos descubiertos en Nag Hammadi en 1945 revelan precisamente esa dimensión oculta de Jesús.
En el Evangelio de Tomás, uno de los textos gnósticos más importantes, Jesús enseña que cada persona lleva dentro de sí la misma chispa divina que él posee. Dice, si sacas lo que hay dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que hay dentro de ti, lo que no saques te destruirá. Esa enseñanza no está en la Biblia canónica, fue deliberadamente excluida. ¿Por qué? ¿Qué? Porque empodera al individuo. Porque le quita poder a la institución. Porque sugiere que la salvación no depende de creer en dogmas, sino de despertar la conciencia interior. Y eso es exactamente lo que Jesús enseñó durante los años que sí están registrados. Pero si lo enseñó con tanta claridad entre los 33 años, ¿dónde lo aprendió? ¿Cómo llegó a esa profundidad espiritual? La respuesta está en esos años ocultos, en esos 18 años de silencio donde lejos de las miradas Jesús se preparó, estudió, meditó, se enfrentó a sus propias sombras, se purificó, se transformó. Benítez, en Caballo de Troya, narra episodios conmovedores de esos años, describe cómo Jesús, siendo adolescente, luchó con la pérdida de su padre José, cómo tuvo que asumir responsabilidades familiares siendo el hijo mayor, cómo cuestionó las injusticias que veía a su alrededor, cómo sintió la llamada interior hacia algo más grande, pero no sabía aún qué era. Y describe también cómo, con la ayuda de su tío materno, un comerciante que viajaba hacia el este, Jesús emprendió un viaje que cambiaría su vida para siempre. Imagina por un momento a ese joven de 16 o 17 años, caminando por rutas desérticas, cruzando montañas, conociendo culturas completamente diferentes a la suya. Imagina su asombro al ver templos budistas, al escuchar cánticos védicos, al dialogar con maestros que hablaban de verdades que resonaban profundamente en su alma. Imagina su proceso de síntesis, tomar la tradición profética judía de sus ancestros y enriquecerla con la sabiduría mística de Oriente, no para traicionarla, sino para expandirla, para universalizarla. Porque eso es lo que Jesús hizo. Tomó un mensaje local y lo convirtió en universal. Tomó una tradición tribal y la abrió a toda la humanidad. Tomó una religión de leyes y la transformó en un camino de amor. Y eso no lo pudo haber hecho encerrado en una carpintería. Lo hizo viajando, aprendiendo, buscando, cuestionando, orando, meditando, cayendo y levantándose, dudando y reafirmándose, siendo profundamente, radicalmente humano. Y esa humanidad es lo que la Iglesia no quiere que veas. Porque si ves su humanidad, verás que tú también puedes caminar ese camino. Verás que tú también puedes buscar, cuestionar, crecer y despertar. Pero hay más, mucho más. Porque lo que estamos descubriendo no es solo un relato histórico, es una investigación que conecta puntos que durante siglos estuvieron separados. Y cuando esos puntos se conectan, la imagen completa es tan poderosa que cambia todo lo que creías saber. Así que respira, porque ahora vamos a entrar en la evidencia histórica y bíblica que sostiene todo esto. Y te advierto, una vez que la veas, no podrás ignorarla. En los textos, en las pruebas históricas que, aunque fragmentarias, forman un patrón demasiado coherente. Primero, los evangelios canónicos. ¿Qué dicen realmente? Lucas 2 y 41-52 narra el único episodio de la infancia de Jesús que fue incluido en la Biblia, su visita al templo de Jerusalén a los 12 años. Ahí, Jesús discute con los doctores de la ley, y todos se asombran de su inteligencia y sus respuestas. Pero fíjate en un detalle que casi nadie nota. El texto dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Crecer en sabiduría implica un proceso, implica aprendizaje. No es algo que simplemente ocurre por arte de magia. Es algo que se cultiva, que se estudia, que se busca. Después de ese episodio silencio total hasta Lucas 3 y 23, donde dice: Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. 18 años en una sola frase. ¿Por qué? ¿Acaso no pasó nada relevante en casi 2 décadas? ¿O pasó tanto que resultaba incómodo contarlo? Ahora veamos los textos apócrifos. El Evangelio árabe de la infancia y el Evangelio de la infancia, según Tomás, narran historias de Jesús niño realizando actos extraordinarios, moldeando pájaros de barro y dándoles vida, sanando enfermos, incluso resucitando a un amigo que había caído de un tejado. Estos textos fueron rechazados por la Iglesia, catalogados como herejías o lendes populares.
Pero ¿y si no son completamente inventados? ¿Y si contienen, aunque distorsionados por la tradición oral, fragmentos de una verdad más amplia sobre la infancia y juventud de Jesús? Sigamos. Ahora vienen los testimonios orientales. El manuscrito de Hemis, descubierto o redescubierto por Notovich en 1887, narra la historia de Isa, el santo profeta de Occidente. Según ese texto, Isa llegó a la India a los 13 años acompañado de mercaderes. Estudió en Jagannath, Puri, en Benarés, Varanasi, en Rajabrija. Aprendió a leer y comprender los Vedas. Se opuso al sistema de castas, algo que provocó la ira de los brahmanes. Fue entonces cuando, según el texto, Isa huyó hacia el Himalaya, hacia las tierras budistas, donde pasó 6 años estudiando las enseñanzas de Buda. Aprendió palí, estudió los sutras sagrados y practicó la meditación. A los 29 años decidió regresar a su tierra para enseñar. Notovich fue acusado de falsificar el manuscrito. Pero en 1922, Swami Avedananda, un discípulo directo de Ramakrishna, viajó a Hemis para verificar la historia y confirmó la existencia del manuscrito. Más tarde, en 1925, Nikolaus Roerich, el famoso pintor y explorador ruso, también visitó el monasterio y afirmó haber visto los textos. 3 testigos independientes inventando la misma historia, o 3 testigos confirmando una verdad que Occidente se negaba a aceptar. En 1973, la profesora de sánscrito Fida Hasnain también investigó el tema y encontró referencias orales en Cachemira sobre un profeta llamado Yud Asaf, a quien algunos identifican con Jesús. Según esas tradiciones, Yud Asaf viajó por Cachemira y Ladakh enseñando el amor y la compasión y dejó una profunda huella espiritual en la región. En el siglo I, las rutas comerciales entre el Mediterráneo y Asia estaban activas. La ruta de la seda conectaba Roma con China, pasando por Persia y Afganistán y el subcontinente indio. Había caravanas constantes, intercambio de mercancías, de ideas, de conocimiento. Los judíos de la diáspora estaban presentes en Alejandría, en Babilonia, en Persia. Filón de Alejandría menciona comunidades judías en todos esos lugares. No sería extraño que un joven judío inquieto, con conexiones familiares comerciales, emprendiera un viaje de búsqueda espiritual hacia esos lugares. Además, recordemos que los Reyes Magos mencionados en Mateo 2 vinieron de Oriente siguiendo una estrella. ¿Quiénes eran esos magos? Probablemente sacerdotes zoroástricos de Persia, astrónomos, sabios. ¿Y cómo supieron del nacimiento de Jesús? Porque había conocimiento compartido, porque había conexiones entre Oriente y Occidente. Si los magos viajaron de Oriente a Palestina para ver a Jesús, ¿por qué Jesús no podría haber viajado en dirección contraria años después? Ahora bien, hay un texto bíblico que casi nadie analiza en este contexto, Juan 7:35. Los fariseos, cuestionando a Jesús, dicen entre ellos: ¿acaso irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Esa pregunta sugiere que circulaban rumores sobre posibles viajes de Jesús fuera de Palestina. Si no, ¿por qué mencionarían esa posibilidad? Y hay otro detalle interesante. En Juan 10 y 16 Jesús dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿A qué otras ovejas se refiere? La interpretación tradicional es que habla de los gentiles. Pero, ¿y si también se refería a personas que conoció en otros lugares, a comunidades espirituales con las que tuvo contacto durante esos años ocultos? Benítez, en Caballo de Troya, va aún más lejos. Describe con detalle geográfico y cultural los lugares que Jesús habría visitado. Habla de su estancia en Naum, su relación con grupos esenios, su viaje hacia Damasco, su posible paso por Mesopotamia y Persia. Describe encuentros con maestros espirituales, diálogos profundos sobre la naturaleza de Dios, sobre el sufrimiento, sobre la verdad. Y lo hace con una coherencia narrativa tan sólida que resulta difícil descartarlo como simple ficción. Porque Benítez no solo investigó textos antiguos, también estudió arqueología, geografía, historia, antropología, consultó con expertos, viajó a los lugares mencionados. Y construyó una narrativa que, aunque presentada como novela, está profundamente enraizada en evidencia histórica. Ahora bien, hay un aspecto que aún no hemos tocado,
¿Por qué Jesús esperó hasta los 30 años para iniciar su ministerio público? En la tradición judía, los 30 años eran la edad mínima para que un rabino pudiera enseñar públicamente, pero también es la edad simbólica de madurez espiritual. Si Jesús pasó los años anteriores viajando, aprendiendo, preparándose, entonces su aparición a los 30 no fue casualidad, fue el momento en que se sintió listo, el momento en que integró todo lo aprendido, el momento en que su misión se volvió clara, y cuando apareció no llegó como un principiante. Llegó con una autoridad espiritual que sorprendió a todos. Llegó con un conocimiento profundo de las Escrituras. Llegó con una capacidad de sanación que iba más allá de lo racional. Llegó con un mensaje tan poderoso que en solo 3 años cambió el curso de la historia humana. ¿Cómo pudo hacer todo eso sin una preparación previa? ¿Cómo pudo alcanzar esa profundidad espiritual sin un proceso de búsqueda y aprendizaje? No pudo. Y no lo hizo. Jesús se preparó y lo hizo en silencio, lejos de las miradas, en lugares que la historia oficial decidió borrar. Pero las huellas están ahí, en los textos prohibidos, en las tradiciones orales, en los testimonios históricos, en las conexiones culturales, y cuando conectas todas esas piezas, el rompecabezas muestra una imagen clara. Jesús fue un buscador espiritual universal, un maestro que integró lo mejor de múltiples tradiciones para ofrecer al mundo un mensaje de amor, compasión y despertar interior. Pero la verdad va aún más lejos, porque lo que Jesús descubrió en esos años no fue solo conocimiento intelectual, fue una revelación profunda sobre la naturaleza de la existencia, sobre la identidad del ser humano y sobre el propósito del alma en este mundo. Y esas revelaciones son las que exploraremos ahora, porque están a punto de transformar tu comprensión no solo de Jesús, sino de ti mismo. Aquí llegamos al corazón del misterio, a la revelación que cambia todo. Jesús no vino a enseñarnos a adorarlo, vino a enseñarnos a ser como Él. Esa es la verdad que la religión institucional ha ocultado durante siglos, porque si aceptas esa verdad, todo el sistema de intermediación religiosa colapsa. Cuando Jesús dice en Juan 14 y 12, «El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también», y aún mayores hará, no está hablando retóricamente. Está revelando una verdad esencial, que la capacidad divina no es exclusiva de Él, que cada ser humano lleva dentro de sí el mismo potencial de conexión con lo divino. Esa es la enseñanza central de los místicos de todas las tradiciones, y es la enseñanza que Jesús habría encontrado confirmada una y otra vez durante sus años de estudio en Oriente. En el budismo se enseña que cada ser tiene naturaleza búdica, la capacidad innata de alcanzar la iluminación. En el hinduismo, el concepto de Atman, el alma individual, es idéntico a Brahman, la realidad última. En el sufismo se habla del ser humano como un espejo de lo divino. En el gnosticismo cristiano se enseña que la chispa divina habita en cada persona. Todas esas tradiciones coinciden en un punto fundamental. Lo divino no está separado de ti. Está en ti, eres parte de ello. Y el camino espiritual no es hacia algo externo, sino hacia el reconocimiento de lo que ya eres. Esa es la revelación que Jesús trajo. Esa es la enseñanza que lo llevó a la cruz. Porque esa verdad es peligrosa para quienes quieren controlar tu espiritualidad. Si tú descubres que no necesitas un intermediario para conectarte con Dios, ¿quién te controlará? Si descubres que el reino de Dios está dentro de ti, ¿para qué necesitas un templo? Si descubres que puedes realizar las mismas obras que Jesús hizo, ¿por qué seguirías adorándolo en lugar de seguir su ejemplo? Por eso lo mataron. No porque dijera ser Dios, sino porque enseñó que todos podemos reconocer nuestra divinidad interior, y esa enseñanza la habría profundizado durante esos años ocultos. Habría meditado en cuevas del Himalaya, habría dialogado con maestros que le enseñaron que el sufrimiento es causado por el apego al ego. Habría aprendido técnicas de sanación energética que luego aplicaría en sus milagros. Habría comprendido que la muerte no es el final, sino una transición. Benítez describe en Caballo de Troya un episodio profundamente conmovedor. El momento en que Jesús, después de regresar de sus viajes, se retira al desierto durante 40 días. No solo para ayunar, sino para integrar todo lo aprendido, para enfrentarse a sus últimas dudas, para confirmar su misión. Y durante ese retiro, según Benítez, Jesús no solo fue tentado por el diablo
como narra la Biblia de forma simbólica. Fue confrontado por sus propios miedos, sus inseguridades, su humanidad. Tuvo que decidir si aceptaba o no el camino que intuía que lo llevaría a la muerte. Y decidió aceptarlo, no porque fuera masoquista, sino porque comprendió que su vida sería el ejemplo vivo de lo que enseñaba, que el amor es más fuerte que el miedo, que la verdad es más poderosa que la mentira, y que la conciencia despierta trasciende la muerte física. Ahora bien, hay algo aún más profundo que debemos entender. La identidad de Jesús no era solo individual, era arquetípica. Jesús se identificó a sí mismo como el Hijo del Hombre, no como el Hijo de Dios exclusivamente, aunque también usó ese término. Hijo del Hombre es un término que aparece en el libro de Daniel y en otros textos apocalípticos judíos. Representa al ser humano plenamente realizado, al humano divinizado, al humano que cumple su propósito espiritual. En otras palabras, Jesús no estaba diciendo, yo soy diferente a ustedes, estaba diciendo, yo soy lo que ustedes pueden llegar a ser. Esa es la revelación más poderosa de todas, y es la que menos enseña, porque si tú entiendes que Jesús fue un ser humano que alcanzó la plenitud espiritual a través de un camino de búsqueda, aprendizaje, sufrimiento y transformación, entonces tú también puedes caminar ese camino. No tienes que ser perfecto desde el inicio, no tienes que nacer sin pecado, no tienes que ser diferente a todos, tienes que atreverte a buscar, tienes que atreverte a cuestionar, tienes que atreverte a crecer. Y esa es la enseñanza que los años ocultos de Jesús nos revelan, que la grandeza espiritual no es un regalo caído del cielo, es una conquista del alma, es el resultado de años de esfuerzo, de caídas y levantadas, de oscuridad y luz, de muerte y resurrección interior. Jesús caminó ese sendero y nos dejó las huellas para que nosotros también podamos caminarlo. Pero aquí viene la pregunta inevitable. Si todo esto es cierto, ¿qué significa para el mundo de hoy? ¿Qué implica para ti, para mí, para nuestra forma de entender la espiritualidad? Eso es lo que exploraremos ahora. Porque esta revelación no es solo histórica, es profundamente actual y tiene el poder de transformar tu vida hoy, en este momento. Vivimos en una época de despertar espiritual colectivo. Cada vez más personas están cuestionando las religiones institucionales, no porque hayan perdido la fe, sino porque están buscando una espiritualidad más auténtica, más directa, más personal. Y esa búsqueda es exactamente lo que Jesús representó hace 2000 años. Si entendemos que Jesús no fue el fundador de una religión, sino un maestro espiritual que integró lo mejor de múltiples tradiciones, entonces su mensaje se vuelve completamente relevante para el mundo. Porque hoy vivimos en una aldea global. Tenemos acceso a las enseñanzas budistas, hinduistas, sufíes, taoístas, cristianas, judías. Podemos estudiar todas esas tradiciones sin tener que viajar miles de kilómetros durante años como lo hizo Jesús. Y lo que descubrimos cuando estudiamos con mente abierta es que todas esas tradiciones apuntan hacia la misma verdad esencial: el amor, la compasión, la transformación interior, el despertar de la conciencia. Jesús ya lo sabía, porque lo vivió, porque lo estudió, porque lo integró. Y ahora nosotros tenemos la oportunidad de hacer lo mismo. Pero hay una diferencia crucial. Nosotros no tenemos que ocultarlo. No tenemos que ser perseguidos por buscarlo. No tenemos que esperar 20 años en silencio. Podemos empezar ahora. Podemos atrevernos a buscar. Podemos permitirnos cuestionar lo que nos enseñaron. Podemos explorar diferentes caminos espirituales sin sentirnos culpables o traidores. Porque la verdad no tiene dueño. La verdad no pertenece a una religión. La verdad es universal y está disponible para quien la busque con sinceridad. Ahora bien, ¿qué significa esto para tu vida personal? Significa que no tienes que esperar a que un sacerdote te diga cómo conectarte con Dios. Puedes hacerlo directamente. Puedes meditar, orar, contemplar, estudiar, reflexionar. Significa que no tienes que sentirte culpable por explorar otras tradiciones espirituales. Jesús lo hizo y no dejó de ser quien era, al contrario, se enriqueció. Significa que el camino espiritual no es un camino de obediencia ciega a dogmas, sino un camino de búsqueda honesta y transformación interior. Significa que tú también puedes crecer en sabiduría, como dice el Evangelio que Jesús creció. Que tú también puedes cuestionarte, caer, levantarte, aprender, evolucionar. Y significa sobre todo que no estás solo en esta búsqueda,
que miles de millones de personas a lo largo de la historia han caminado este mismo sendero, y que Jesús fue uno de ellos, no un ser lejano e inalcanzable, sino un hermano mayor que caminó antes que tú y te dejó el mapa. Pero hay algo más que debemos considerar. El mundo actual también necesita urgentemente el mensaje que Jesús trajo. Vivimos en tiempos de división, de odio, de fanatismo religioso, de guerras en nombre de Dios. Y todo eso es lo opuesto a lo que Jesús enseñó. Jesús rompió barreras, Jesús unió. Jesús amó sin condiciones. Jesús perdonó incluso a quienes lo mataron. Jesús trascendió las divisiones religiosas, culturales y sociales. Y si realmente queremos honrarlo, no deberíamos construir más muros en su nombre. Deberíamos derribarlos. No deberíamos declarar que nuestra religión es la única verdadera. Deberíamos reconocer que la verdad es más grande que cualquier religión. No deberíamos juzgar a quienes buscan en otros caminos. Deberíamos celebrar que están buscando. Porque eso es lo que Jesús hizo, y eso es lo que nos enseñó. Ahora bien, esto no significa caer en un relativismo espiritual donde todo da igual, no. Hay criterios, y esos criterios son claros. Lo que produce amor, compasión, paz interior, unidad, despertar de conciencia, es verdad espiritual. Lo que produce odio, división, culpa, miedo, manipulación, es distorsión. Jesús lo dijo con claridad. Por sus frutos los conoceréis. Si una enseñanza te acerca al amor, es verdadera. Si te aleja del amor, es falsa. Es así de simple. Y los años ocultos de Jesús nos muestran precisamente eso, que Él buscó el amor en todas partes, que lo reconoció en todas las tradiciones, que lo integró y lo vivió. Entonces, la pregunta que debemos hacernos hoy es, ¿estamos dispuestos a hacer lo mismo? ¿Estamos dispuestos a buscar más allá de lo que nos enseñaron? ¿Estamos dispuestos a cuestionar, explorar, crecer, porar, crecer? Porque si lo hacemos, no estaremos traicionando a Jesús. Estaremos siguiendo su ejemplo. Y eso nos lleva al siguiente nivel, la transformación espiritual personal, porque todo esto no es solo información. Es invitación, es llamado, es camino. Ahora viene la parte más importante, la parte que toca directamente tu alma. Porque todo lo que hemos explorado hasta aquí no son solo datos históricos o teorías espirituales. Es un espejo que te muestra quién eres realmente y quién puedes llegar a ser. Si Jesús pasó años buscando, cuestionando, aprendiendo, transformándose, entonces tú también puedes hacerlo. De hecho, debes hacerlo, porque ese es el camino del alma. El alma no vino a este mundo a repetir dogmas. Vino a despertar, a crecer, a recordar su naturaleza divina, a manifestar amor, a trascender el miedo. Y ese proceso no es fácil. Jesús mismo lo vivió. Tuvo dudas, tuvo miedos, tuvo momentos de oscuridad. El Getsemaní no fue solo una noche difícil antes de la cruz. Fue el símbolo de todas las noches oscuras del alma que cualquier buscador espiritual atraviesa. Pero también tuvo momentos de iluminación. Momentos en que todo cobró sentido. Momentos en que sintió la presencia divina de forma tan intensa que supo, sin ninguna duda, que la muerte no era el final, y esos momentos no llegaron de la nada. Llegaron después de años de preparación interior, después de años de silencio, meditación, oración, estudio, servicio, compasión. Tú también puedes tener esos momentos, pero tienes que buscarlo, tienes que cultivarlos, tienes que dedicar tiempo y energía a tu crecimiento espiritual. No puedes esperar a que alguien te salve, no puedes esperar a que un ritual mágico te transforme, no puedes esperar a que la gracia divina te ilumine sin que tú hagas tu parte, porque la gracia divina responde al esfuerzo humano. Dios ayuda a quien se ayuda, el universo responde a quien se mueve. Jesús se movió, viajó, buscó, estudió, oró, sirvió, se transformó, y por eso pudo convertirse en el canal perfecto de la luz divina. Tú también puedes ser ese canal, pero tienes que prepararte, tienes que purificarte, tienes que vaciarte de ego para llenarte de amor. Y eso implica un camino que incluye un vatía, un cuestionamiento honesto. No aceptes ciegamente lo que te enseñaron. Pregunta, investiga, busca. Jesús lo hizo, y por eso su fe fue profunda y auténtica, no superficial y condicionada.
estudio y aprendizaje. Lee textos sagrados de diferentes tradiciones. Estudia a los místicos. Aprende de los maestros espirituales de todas las épocas y culturas, porque la verdad está en todas partes esperando ser reconocida. 3. Práctica interior. Medita, ora, contempla, silencia tu mente. Entra en tu corazón, escucha la voz interior. Esa voz es la misma que guió a Jesús. Y está disponible para ti también 4 pasos. Servicio compasivo. El amor no es solo un sentimiento, es acción. Es compasión hacia los que sufren. Jesús no solo habló de amor, lo vivió. Y tú también debes vivirlo. 5. Transformación del ego. El mayor obstáculo en el camino espiritual no son los demonios externos, es el ego interno, el orgullo, el miedo, el apego, la identidad falsa. Jesús lo trascendió. Y tú también puedes hacerlo paso a paso, caída tras caída, levantándote una vez más. 6. Confianza en el proceso. No esperes resultados inmediatos. La transformación espiritual es un camino de toda la vida. Jesús tardó casi 30 años en prepararse para 3 años de ministerio. No tengas prisa, confía en el proceso, cada paso cuenta. Y aquí está la clave, no estás haciendo esto solo. La misma energía divina que sostuvo a Jesús te sostiene a ti. El mismo amor que lo guió te guía a ti. La misma luz que lo iluminó brilla dentro de ti. Solo tienes que reconocerla. Solo tienes que permitirle manifestarse. Solo tienes que decir sí al camino y cuando lo hagas, tu vida cambiará. No de forma mágica, pero sí de forma profunda y real. Empezarás a ver con otros ojos. Empezarás a sentir con otro corazón. Empezarás a vivir desde otro nivel de conciencia. Y las personas a tu alrededor lo notarán, porque la luz no se puede ocultar. Cuando alguien despierta, su sola presencia ilumina. Eso fue lo que pasó con Jesús, y eso es lo que puede pasar contigo. Pero tienes que empezar, tienes que dar el primer paso, tienes que atreverte a cuestionar, a buscar, a crecer. Y tienes que hacerlo ahora, no mañana, no cuando tengas más tiempo. No cuando las circunstancias sean perfectas, porque el tiempo es ahora, porque tu alma está lista, porque el llamado interior ya está sonando en tu corazón. ¿Lo escuchas? Entonces responde. No con palabras, con acción, con decisión, con compromiso. Responde diciendo, sí, voy a caminar este sendero. Sí, voy a buscar la verdad. Sí, voy a transformar mi vida. Sí, voy a despertar. Porque esa es la respuesta que Jesús dio hace 2000 años. Y esa es la respuesta que ahora te toca dar a ti. Y cuando lo hagas no estarás solo. Estarás acompañado por todos los buscadores espirituales de todos los tiempos, por todos los místicos, profetas, santos, sabios que caminaron antes que tú. Y estarás acompañado, sobre todo, por la presencia amorosa de ese maestro nazareno que también fue buscador, que también tuvo dudas, que también cayó y se levantó, y que nos dejó el ejemplo más luminoso de lo que significa ser plenamente humano y plenamente divino a la vez. Ahora solo falta una cosa: cerrar este viaje con una reflexión final que integre todo lo que hemos descubierto. Y eso es lo que haremos en el último capítulo. Hemos llegado al final de este viaje. Pero en realidad no es un final. Es un comienzo. Porque ahora sabes algo que antes no sabías. Ahora has visto algo que antes estaba oculto. Ahora tienes una pieza del rompecabezas que cambia toda la imagen. Los años ocultos de Jesús no fueron un vacío. Fueron el crisol donde se forjó el maestro más influyente de la historia humana. Fueron los años de preparación, de búsqueda, de aprendizaje, de transformación. Y esos años nos revelan algo fundamental, que la grandeza espiritual no es un accidente, no es un regalo exclusivo de unos pocos elegidos. Es el resultado de un camino consciente, de una búsqueda sincera, de un compromiso profundo con la verdad. Jesús caminó ese sendero y nos dejó las huellas para que nosotros también podamos caminarlo. Pero esas huellas fueron borradas, ocultadas, distorsionadas, porque la verdad que representaban era demasiado poderosa, demasiado liberadora, demasiado peligrosa para quienes querían controlar tu espiritualidad. Sin embargo, la verdad no muere. La verdad siempre encuentra formas de regresar. A través de textos prohibidos, de tradiciones olvidadas, de investigadores valientes como J. Benítez, de buscadores sinceros como tú.
Y ahora que conoces esa verdad, tienes una responsabilidad, no de convencer a nadie, no de imponer nada, sino de vivirla, de encarnarla, de permitir que transforme tu vida, porque ese es el verdadero homenaje a Jesús, no adorarlo desde lejos, sino seguir su ejemplo, no convertirlo en un ídolo inalcanzable, sino reconocerlo como hermano mayor en el camino espiritual. Y ese camino está abierto para ti. Ahora, hoy, en este momento, no necesitas esperar a ser perfecto, no necesitas esperar a entenderlo todo, no necesitas esperar a tener todas las respuestas, solo necesitas empezar, solo necesitas dar el primer paso, solo necesitas decir sí. Sí a la búsqueda, sí al cuestionamiento. Sí a la transformación, sí al amor, sí a la verdad, sí a tu despertar. Y cuando digas ese sí, algo en el universo responderá, algo en tu alma se activará y empezarás a caminar un sendero que te llevará más lejos de lo que hoy puedes imaginar, porque ese es el poder del llamado interior, ese es el poder de la búsqueda sincera. Ese es el poder de seguir el ejemplo de Jesús, no como seguidor ciego, sino como buscador consciente. Entonces, aquí está mi última pregunta para ti. La pregunta que resume todo lo que hemos explorado. ¿Estás dispuesto a caminar tu propio camino de años ocultos? ¿Estás dispuesto a salir de tu zona de confort espiritual y buscar más allá de lo que te enseñaron? ¿Estás dispuesto a cuestionar, aprender, crecer, caer y levantarte una y otra vez? ¿Estás dispuesto a descubrir que el reino de Dios está dentro de ti, esperando ser reconocido? Si tu respuesta es sí, entonces este no es el final del viaje. Es el comienzo de tu propio caballo de Troya personal. Es el inicio de tu búsqueda de la verdad. Es el primer paso hacia tu propia transformación espiritual. Y en ese camino no estarás solo. Estarás acompañado por la misma luz que guió a Jesús hace 2000 años. La misma luz que guió a Buda, a Rumi, a Francisco de Asís, a Teresa de Ávila, a todos los místicos y buscadores de todos los tiempos. Esa luz está esperándote. Está brillando dentro de ti. Ahora, solo tienes que reconocerla. Solo tienes que permitirle guiarte. Solo tienes que caminar, que tu camino sea luminoso. Que tu búsqueda sea sincera y que tu despertar sea inevitable, porque al final todos somos caminantes del mismo sendero. Y ese sendero nos lleva, siempre, de regreso a casa, de regreso al amor, de regreso a la verdad, de regreso a nuestra naturaleza divina. Y esa fue la enseñanza que Jesús trajo hace 2000 años. Y esa es la enseñanza que hoy nuevamente llama a tu puerta. ¿La escuchas? Entonces abre y empieza a caminar fin del Guoyon,